Buenas tardes. Yo quiero preguntar sobre los niños sobre las almas de los niños que fallecen antes de ser bautizados. ¿Qué pasa con eso, con esas almas? La Sagrada Escritura no dice nada. Por eso antes se hablaba del limbo. ¿Saben qué es el limbo? El limbo es que usted no sabe qué va a pasar con ellos. Nos quedamos en el limbo. No tenemos una respuesta. Eso se llama limbo, no tenemos una respuesta. Lo que sí tenemos respuesta es que Jesucristo, según dice San Juan capítulo 3, versículo 5, que lo vamos a leer, nos invita a todos a recibir el bautismo. No importa que sea grande o pequeño, todos. Y si Jesús dice que es todos, pues todos. Y Jesucristo dice que es necesario bautizarnos. Venga para acá, pero no dice para dónde va, no dice el niño que no ha sido bautizado se va para el infierno, no podemos decirlo, ¿sí? Pero sí podemos decir para qué el bautismo. Acérquese. 3:5. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo, el niño que no nazca de nuevo, el adulto que no nazca de nuevo, el hombre que no nazca de nuevo, la mujer que no nazca de nuevo, ahí no dice la edad. Ahí lo único que dice es que ya haya nacido, tiene que volver a nacer. ¿Y que no nazca de qué? no puede ver el reino de Dios. Ajá, vamos a ver. Entonces Jesús estaba diciendo que hay que nacer de nuevo, del Espíritu. Pongan cuidado. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, ese es el bautismo, agua y Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Lo que es nacido de la carne, carne es. Un niño ya nació de la carne, es carne. ¿Puede nacer de nuevo? Sí, porque ahora va a nacer del Espíritu, no importa la edad. Lo importante es que haya nacido de la carne. Lo que nace de la carne, carne es, en castellano significa, es criatura de Dios, como criatura hermosa, como un pavo real. Pero cuando nace del Espíritu, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. entonces ahí ya es un volver a nacer. Cuando nacimos por primera vez en la carne, somos hijos de papá y mamá. Cuando nacemos por segunda vez en el Espíritu, somos hijos de Dios. Y eso es un tesoro que Dios nos ha dado, y papá y mamá tienen que prever que sus hijos nazcan del Espíritu. Ahora, cuando un niño muere sin bautizo, la iglesia dice que existe el bautismo de deseo o el bautismo de sangre. El bautismo de deseo es cuando la mamá deseaba bautizar al niño, pero se le murió antes, no hay ningún problema. Y ese bautismo vale para nosotros. ¿Por qué vale? Porque resulta que cuando Cristo estaba en la cruz, le dieron la lanza en el costado, no solo botó sangre, también botó agua. La iglesia mira en esa agua como una especie de bautismo para los que no conocieron el Evangelio, para los que murieron sin tener la oportunidad de ser bautizados. Entonces ese es el bautismo de sangre o bautismo de deseo, también las dos cosas que puede dentro de la iglesia existe y que podemos usar cuando un niño muere, no porque el papá y la mamá no quisieron, renegaron, ¿para qué? Eso no es necesario, sino cuando se les murió sin poder bautizar. Ahora, si el niño se muere y papá y la mamá se han negado a bautizarlo, no quiere que sea hijo de Dios, no quiere que papá y mamá deben pagar eso. En vez de pagarlo el niño, es pecado del papá y de la mamá. Y la iglesia, para mostrar que no sabemos, llamaba limbo, no un lugar, sino
como no tenemos certeza bíblica a dónde va. Eso es lo que significa. Venga. Con respecto a la pregunta de ella, el Papa Benedicto XVI fue muy claro en el año 2007 cuando dijo que los niños no bautizados van al cielo. Y como decía usted hace un momento, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y eso lo dijo el Papa emérito Benedicto XVI. Porque la culpa no es del niño. Para usted perder el cielo tiene que ser culpable por el pecado. Y el niño no tiene culpa. ¿Quién tiene la culpa? Papá y mamá. Pregunto, un niño agarra un revólver, niño de 2 años, le mete un tiro a otro niño de 2 años jugando. Agarró el revólver de su papá que estaba encima de la mesa. ¿Quién es culpable? ¿El niño o el papá que dejó el revólver? El niño no va a ir al infierno por eso. Tampoco lo van a meter preso, él no es culpable. ¿Me capta? Para eso tiene alguien que sí es responsable, representante, y él tiene que pagar lo que haga para bien o lo que haga para mal con el niño. Venga, padre, venga. En Mateo 18, verso 14, que si bien no menciona a los niños, pues alude a ellos de alguna forma, y más a los recién nacidos. Dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ahora, ahí entonces podría decirme un evangélico, ¿y entonces para qué se bautiza un niño? Y pues un niño se bautiza porque según Gálatas capítulo 3 versículo 27, al ser bautizado recibimos regalos, dones, gracias de Dios. Y no podemos desperdiciar esas gracias, esos regalos de Dios. Gálatas 3:27 dice, todos los bautizados, no dice qué edad, no dice menos los niños, sino que todos los bautizados recibimos estos regalos, escuchen. Porque todos los que habéis sido bautizados, Aclaro, no dice menos los niños. en Cristo, de Cristo están revestidos. Eso es un regalo. El bautismo reviste al niño de Cristo. Revestirse significa ponerse las vestiduras de Cristo, o sea, en castellano, ser cristiano. Y un niño puede ser cristiano. ¿Qué más cuando se bautiza? No solamente se es cristiano. ¿Qué más? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Para qué nos bautizamos? Para ser uno en Cristo Jesús. Pregunto, ¿usted quiere que su hijo sea uno con Cristo, o sea, forma parte del cuerpo de Cristo? Debe bautizarlo. Otra. Y si vosotros sois de Cristo, Y todo bautizado, ¿de quién es? Otra vez. sois de Cristo, ¿Para qué es el bautismo? ciertamente No, ¿para qué sois? sois de Cristo. ¿Para qué bautizamos a un niño? Para que sea de Cristo. Y sigue. Ciertamente linaje de Abraham sois. Y esto lo entienden ustedes claro, lo que viene. Lo entienden clarito, mejor que yo. Y herederos según la promesa. ¿Para qué nos bautizamos? Para ser herederos. Mamá, ¿usted entiende claro? ¿Por qué usted hizo que el papá le diera el apellido al niño? Porque usted no es caída de la mata, ¿verdad? Pero el niño no tiene uso de razón. Está pequeñito, no sabe lo que hace. Pero la mamá quiere que el niño sea heredero. Y esa misma palabra la utiliza Pablo. El bautismo es para que seamos
herederos. No ahorita, más adelante. Hoy están niños, no saben lo que hace, pero la mamá y el papá le aseguran la herencia del reino de los cielos. ¿Dónde quedaron los valores de la iglesia? ¿Por qué, si esta es la casa de Dios, por qué se permite tanto escándalo? ¿Por qué no hay un minuto de silencio? ¿Por qué no, en lugar de cantar tantas canciones, por qué no son alabanzas? Pero ¿por qué no, en lugar de cantar tantas canciones, rezar un rosario? Y a la misma vez yo creo que también la Virgen quedaría más complacida, porque... Bien, le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a compartir este momento, un momento de preguntas y respuestas, pero antes vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, está prendido ahí el micrófono, ¿verdad? ¿Está la luz verde? Ok, gracias. Queridos hermanos, antes de comenzar las preguntas y respuestas, tengo aquí un hermano que fue protestante y que ahora ha vuelto a la iglesia y quiere que lo recibamos formalmente en la iglesia, quiere integrarse a la iglesia y recibir los sacramentos. Pero que sea él que nos dirija unas palabras y nos diga, en resumen, en cortas palabras, lo que ha pasado en su vida, en cortas palabras, para recibirlo luego en la iglesia y que comience a vivir los sacramentos. Vamos a pasarle pues el micrófono al hermano para que se presente, nos cuente de qué religión pertenecía, una corta experiencia de cómo estaba allá y luego ahora que ha vuelto para acá, cómo está haciendo para vivir su fe. ¿Cómo se llama? Me llamo Miguel Ángel Cerón García. Yo no hice mi comunión por muchas razones. Yo salí de mi casa a los 10 años. Tuve problemas en mi casa con mi mamá, con mi papá, y me corrieron de la casa. Fue como yo me crié y me hice en la calle, y jamás hice mi primera comunión. Y ya soy un viejo, y yo buscaba de Dios, asistía a la iglesia Evangeliza Pentecostés, y yo necesitaba de Dios, buscaba a Dios. Y como me hablaron bonito, con buenos versos que le endulzan a uno el oído, pues me llevaron para allá, me bautizaron allá. Yo pensé que estaba en la iglesia de Cristo, pero no es así. Ahora quiere integrarse. Sí. Ahora quiero regresar a la iglesia católica. Y pregunto
pregunté, todavía mi mamá vive, es una viejita, todavía vive, y le pregunté si me habían bautizado, me dice que sí, y que también me confirmaron, pero por circunstancias de la vida yo salí de la casa, y por eso no seguí la Iglesia Católica, jamás, y hasta la fecha nunca me he confesado, y eso me tiene con un peso muy grande encima de mí, porque yo ya soy un viejo y no quiero tener esa carga de los pecados que he cometido, y reconozco que soy un vil pecador y quiero el perdón de los pecados, que el sacerdote aquí, el Padre Luis Toro, me haga la oración para que me acepte aquí y me confiese, y después se vivió hacer mi sacramento de comunión para poder estar bien con Dios. Y eso es todo. Les agradezco por su atención. Muy bien, antes de recibirlo en la iglesia, yo quiero que el mundo entero vea el daño que le hacen los protestantes a los hermanos, diciéndole que son salvos y se meten allá. Pero ellos son conscientes que el peso de sus pecados están sobre sus hombros y que es una obra de Satanás impedir que ellos acepten la confesión para que no se puedan liberar de esas cadenas del diablo. Pero este hermano, por la misericordia de Dios, ha podido ver con claridad que le hace falta quitarse ese peso de encima. Y bien nos dice, soy un vil pecador, como todos nosotros, pero que le mantuvieron en la mentira que pecado no tenía. Hasta que no reconozca que es un pecador y que Cristo es el Salvador de los pecadores, que vino no por los justos, sino por los pecadores, y hasta que no acepte su misericordia y su perdón, no podrá quitarse ese peso de encima. Lo entiendo perfectamente, porque así como él, he tenido muchos casos, incluso de aquellos que se llaman pastores, que cuando han tenido ese encuentro con el Señor, incluso algunos en la hora de la muerte, han descubierto que todo fue una farsa, todo fue una mentira, una falsedad, los engañaron. Y que es el engaño del diablo por un solo motivo, para que las personas permanezcan toda la vida encadenados, amordazados por el diablo, sin que puedan ser liberados por Cristo. A eso vino Cristo, a liberarnos. Pero Satanás no se lo permite. Y ese es el trabajo de las sectas. Véanlo, ese es el trabajo de la secta. No permitir que la obra de Dios, de redención, de la limpieza, de la purificación, de la sanación interior, de la sanación espiritual, se realice en el pecador. Y lo más triste es que hay católicos ignorantes que dicen, eso es lo mismo ser católico que ser protestante. Aquí hay un testimonio, no es lo mismo. Él está consciente y siente el peso de sus pecados. No lo conozco, no sé quién es. Y es un señor mayor, y que como señor mayor, diga si yo lo conozco o no lo conozco. Si yo, los protestantes dicen, eso son obras de teatro que hace el cura, que le pregunten si es una obra de teatro o si simplemente él reconoce que fue engañado durante tanto tiempo y Dios le brindó la oportunidad ahora de ver la realidad. A ustedes no se les parte el corazón, a ustedes no se les da nada
ver cuántos miles de seres humanos como él están amarrados por las garras del diablo y que no reciben el perdón solamente porque hubo un hombre que se puso el título de cristiano, de pastor, y le engañó diciendo que no tenía pecado, que era salvo, que iba directo al cielo. ¿A ustedes no se les parte el corazón de dolor? ¿No les importa la salvación de las almas? Qué triste, ¿verdad? Que hayamos abandonado el celo apostólico por la salvación de las almas. Eso que Cristo vino a hacer, la redención, la salvación del alma, que ustedes y yo hayamos perdido de vista eso. Y terminemos diciendo cual ignorante, eso es lo mismo ser católico que ser protestante. Vaya ignorancia más grande y vaya pecado más grande. Y ayúdenme con la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24. Lo describe San Pablo lo que está pasando hoy con este hermano. San Pablo lo describe de una manera tan sencilla, tan clara. Y él nos invita a que sigamos trabajando para rescatar almas, porque el diablo los tiene atados con cadenas, sometidos a su voluntad. Escuchemos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Pablo pide que seamos aptos para enseñar, preparados para enseñar, que no abandonemos la enseñanza. Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pablo dice que tenemos que corregir a los protestantes, a los que se oponen. Hay que corregirlo, aunque usted no quiera. Pero Pablo dice que hay que hacerlo con mansedumbre. Por si quizá Dios, y hoy nos da prueba que sí lo quiere Dios, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. A este hermano Dios, y alabamos a Dios, le concedió la oportunidad de convertirse y conocer, ya en sus años, conocer la verdad. ¿Y qué sucede cuando este hermano hoy conoce la verdad? Para los protestantes es un descarriado, para los protestantes un traidor, para los protestantes se convirtió en mundano. Pero para la Biblia, ¿qué sucede? Y escapen del lazo del diablo. Está escapando de los lazos del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Está cautivo y todos los protestantes están cautivos a la voluntad del diablo, amarrados con lazos, cadenas, que les impide dar el paso al sacramento de la confesión, donde Jesucristo limpia y purifica de todo pecado y donde se hace el mejor exorcismo, donde se rompe con los lazos del diablo, con las cadenas del diablo y se le da la libertad. Eso es lo que Dios quiere. Pues sepan que por hacer la voluntad de Dios me critican y me insultan católicos que son ignorantes y dicen ¿por qué el cura le predica a los protestantes? Hay que dejarlo que hagan lo que les dé la gana. No, hay que predicarles para que Dios los libere del lazo del diablo que los tiene encadenados y no les permite confesarse. Y los protestantes, sepan que no les predico por maldad, les predico porque los amo y porque quiero que ya dejen de estar encadenados a la voluntad de Satanás y puedan dar el paso que está dando este hermano, digno de admirar y digno de felicitar. Démosle un fuerte aplauso pues a este hermano. Ahora vamos a recibirlo a la iglesia, pónganse de pie.
Vamos a recibirlo en la iglesia. Ayúdenlo, y le voy a preguntar a él y a todos ustedes. Y debe responder a lo que le voy a preguntar. ¿Sí? Y ustedes también responden como iglesia, un solo cuerpo. Hermanos, ¿ustedes renuncian a Satanás? Sí, ¿y a todas sus obras? Sí, ¿y a todas sus seducciones? Sí, ¿renuncian a la apostasía? Sí, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Sí, ¿creen en el Espíritu Santo? Sí, ¿en la Santa Iglesia Católica? Sí, ¿en la comunión de los santos? Sí, ¿en el perdón de los pecados? Sí, ¿creen en la resurrección de los muertos y de la vida eterna? Sí, si es verdad que creen, dilo con confianza y en alta voz. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cómo que se llama usted? ¿Cómo se llama? Miguel Ángel Cerón. Miguel Ángel, como sacerdote del Dios Altísimo y como misionero de la misericordia enviado por el Papa, a practicar la misericordia con aquellos que se han alejado de la misericordia de Dios, especialmente los protestantes, que no han sabido y no han aprovechado la misericordia de Dios. Hoy, con la autoridad que me da el Dios y me da la Iglesia, a través del Papa, los recibo de nuevo en la Santa Madre Iglesia, a formar parte de ese cuerpo de Cristo, y le brindo la oportunidad de, si quiere confesar hoy o mañana, lo pueda confesar, para que Dios le limpie de todos sus pecados, pero especialmente el pecado de la apostasía, que es salirse de la iglesia y meterse a una secta, incluso llegando a bautizarse en ella. Recibamos en la iglesia al hermano con un fuerte aplauso. Bienvenido a la iglesia. Que Dios lo cuide mucho. Amén. Sigue adelante. Debe estar pendiente para confesarse, ¿no? Hoy o mañana, mañana lo confiesa, ¿no? Estoy ciego. Bien, ahora vamos a las preguntas y respuestas. Quisiera saber si hay algún hermano que no pertenezca a la Iglesia Católica y que nos esté acompañando, que quiera hacer alguna pregunta. Si hay alguno, que levante la mano para saber. ¿Algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y nos esté acompañando y quiera preguntar? Para darle la oportunidad de preguntar. Bueno, si no hay ninguno, entonces los católicos, vamos a dar la oportunidad a los católicos que hagan su pregunta. Y vamos a tratar de hacer una pregunta. Porque si hago una pregunta, le doy oportunidad a otra persona. Que sea de una preguntita por persona. Y con todo el gusto trataré de respondérsela. Una preguntita. Adelante. Padre, me gustaría que nos explicara, por favor. Hay dos creaciones en Génesis. La primera creación fue, día por día, ¿no? O sea, fue, digamos, en el primer día creó una cosa, en el segundo día creó otra. Y en la segunda creación creó al hombre, o sea, en la primera creación lo creó de últimas. Y en la segunda creación lo creó de primeras, le sopló en la nariz y le dio la vida. Entonces yo quiero saber, él después le dio todo, o sea, le creó los árboles, frutales, los animales, le dio potestad sobre todo. Mi pregunta es, él le dijo que no comiera del árbol del bien y del mal, pero en ese momento la mujer todavía no había sido creada. ¿En ese momento qué? La mujer no había sido creada. ¿La mujer qué? No había sido creada. Entonces, ¿qué pasa? Por eso fue, o sea, cuando él le dijo eso, ya después Dios vio que el hombre estaba solo y creó a la mujer, lo sacó de la costilla del hombre. Entonces, ¿qué pasó ahí?
porque ella no sabía o él no le dijo bien, no le informó. No entiendo ahí qué pasó. No le entendí la pregunta. O sea, la mujer no había sido creada cuando Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del mal. Entonces, ¿cómo hizo ella para saber? Mucho por eso ella cayó en tentación. ¿Ella no sabía o qué pasó ahí, padre? No entiendo cuando yo leo esa... Bueno, en la Biblia pues hay dos narraciones de la creación del hombre, que decíamos ayer, ¿verdad? Porque son dos maneras de expresar que Dios es el creador del ser humano. Y ahí nos muestra entonces exactamente que no es algo como muchos dicen, que es algo literal, que iba creando y apunte ahí que voy creando esto y voy creando esto. No. Pero también aquí muestra una enseñanza, primero, en la segunda parte, donde saca a la mujer de la costilla del hombre, la igualdad del hombre con la mujer, porque la saca de una costilla, y el significado de una, que quiere decir que no es correcto que el hombre tenga muchas mujeres, sino es una costilla. Algunos buscan varias costillas, y es una. Y luego, no es que la mujer no supiera, sino que la Biblia muestra que el pecado es pecado. Uno, si usted dice, Adán lo sabía, el rey ya no lo sabía. El pecado es pecado en el que sabe y en el que no sabe. Que tiene más responsabilidad el que sabe, eso es verdad. Pero también tiene responsabilidad el que no sabe. O sea que no es una excusa decirle a Dios, yo no sabía que esto era pecado. No. El no saber que esto es pecado le puede hacer más pequeño el castigo, llamémoslo así, pero no deja de ser pecado. Eso es lo que quiere mostrar cuando ella no sabía. Bueno, pues. Si quiere póngase del lado para que lo vea la cámara. Del lado. Póngase desde abajo. Póngase desde abajo. Padre Toro, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. A mí me mataron 2 hermanos en diciembre, este diciembre pasado en Colombia. La pregunta es la siguiente. Uno de ellos estudió para sacerdote, hizo la filosofía, cual no siguió no se siguió preparando, ¿verdad? Pero después él renegaba mucho. Yo lo tomo como se volvió ateo. Renegaba, decía que Dios no existía. Entonces, ¿puede ir un alma al reino de Dios, a la presencia de Dios, cuando en vida se expresaba de esa manera? Es un gran pecado. Renunciar a Dios, renegar de Dios, no aceptar a Dios, es un gran pecado. El cielo es estar con Dios, es aceptar a Dios, es gustar a Dios. Ahora, yo no le puedo decir que está en el infierno o que va para el infierno. Lo que sí le puedo decir que es un gran pecado, y más todavía si es una persona que tenía algo de conocimientos. El pecado es mayor. Al que más se le da, más se le exige. Y si muere en pecado, debe asumir el castigo que Dios le coloque. O el juez dictamina la sentencia y el juez dice, esta es la sentencia. En la Iglesia Católica creemos en 2 sentencias. La sentencia purgatorio, donde usted va a ser sentenciado como en una cárcel por 20 años, por decir algo. Y la sentencia, cadena perpetua. 3 cadenas perpetuas, o 3 vidas, o 300 años en la cárcel. Cadena perpetua. Esa persona sin duda, no puede entrar al cielo así. Tiene que purificarse,
tiene que pagar su culpa, porque al cielo no puede entrar. Bueno. Hola, Padre. Buenas tardes. Primero que nada, déme usted su bendición y se la acepto. Y también quería, más que nada, preguntar, ¿dónde quedaron los valores de la iglesia? ¿Por qué, si esta es la casa de Dios, por qué se permite tanto escándalo? ¿Por qué no hay un minuto de silencio? ¿Por qué no, en lugar de cantar tantas canciones, por qué no son alabanzas? Pero ¿por qué no, en lugar de cantar tantas canciones, rezar un rosario? Y a la misma vez yo creo que también la Virgen quedaría más complacida, porque en el reino de Dios están los tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Y la Madre dónde queda? La Madre de Dios, ¿dónde queda? ¿Por qué los sacerdotes permiten todo esto? Porque lo que yo he visto aquí, quizás, no sé, mucho me gritarían, o porque no alcé las manos, porque no grité, no me nació, porque yo pienso que esta es la casa de Dios y se merece respeto. ¿Dónde quedaron esos valores, Padre? Los valores de la iglesia consisten en alabar y bendecir al Señor. La alabanza es parte de los valores cristianos y de los valores de Dios. Está escrito en Colosenses capítulo 3, versículo 16, Colosenses 3, 16, son valores cristianos. Eso no está fuera del querer de Dios. Hay varias, ayer explicábamos, y yo no sé si usted vino ayer, pero ayer se comenzó con el Santo Rosario, así como usted dice, y lo vi que fue muy en silencio, muy respetuoso. En la iglesia hay diversidad de dones, de gracias, diversidad de maneras de orar. Usted puede tener una manera y yo puedo tener otra. O puede gustarle una y a mí puede gustar otra. Lo importante es que si a usted le gusta una manera de orar, hágalo. A mí me gusta de otra manera, lo puedo hacer. Si nos respetamos las dos maneras, no hay ningún problema, porque usted no está pecando con esa oración, ni yo estoy pecando con la otra. Entonces, la idea sería que escuchemos lo que dice la Biblia. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en ustedes y esté a sus anchas. Habite en ustedes y esté a sus anchas significa de muchas maneras, a sus anchas. Siga. ¿De qué maneras? Escúchela. Tengan sabiduría para que se puedan aconsejar unos a otros. Lo primero, la palabra de Dios es para que adquiramos sabiduría y nos podamos aconsejar unos a otros. Pero no basta, no queda hasta ahí, hay más. Y se afirmen mutuamente con salmos, himnos, alabanzas espontáneas. Eso también está permitido. Puede ser que usted nomás llegue a la iglesia y se siente a leer la palabra de Dios, eso está bien. Puede ser que usted agarre a predicar la palabra de Dios, eso está bien. Puede ser que usted agarre a leer salmos, eso está bien. A cantar salmos, eso está bien. A cantar alabanzas, eso está bien. A hacer oraciones espontáneas, eso está bien. Al rezar el rosario, eso está bien. Lo importante es que usted sepa que hay una variedad de formas de oración. Oración de petición de perdón, oración de acción de gracia, oración de alabanza, oración de adoración, oraciones hay de silencio, oración de contemplación. Explote la que Dios le dio. Si Dios le dio a usted el don de orar en la contemplación, explótela. Pero cuando tenga que compartir oración con la comunidad de alabanza, no peca. Al contrario, participa también con ellos y cuando usted pueda hacerlo de otra manera, lo puede hacer. Y ayer, cuando